es lo que nosotros les hacemos ver a nuestras usuarias, no es que tú tengas la culpa, porque de pronto solemos adquirir como estas frases que te dicen, ¿no? Es que es tu culpa, es que tú también lo provocas, es que tú algo haces para que él actúe así. Simplemente estás viviendo un círculo. Y este círculo de la violencia, desgraciadamente, puede durar años. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Estamos en la 4ª temporada. Gracias especiales a todos nuestros seguidores que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Gracias totales a todos los especialistas que se siguen sumando a este gran proyecto. No olvidemos que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny, que es la protagonista. Es una niña que a partir de los 5 años nos narra su historia, su vida, qué es lo que ella pasa a partir del abandono que sufre por parte de su papá, pero también nos va a narrar explícitamente cómo sufre el acoso y el abuso por miembros de su círculo cercano. Esta novela se desarrolla en una zona rural marginada en la que carecen de diferentes servicios y obviamente también padecen pues estas circunstancias tan complicadas, la carencia económica. Por favor, no olviden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. También la violencia es una forma de pisotear nuestros sueños, así es que por favor no dejemos que eso suceda. Acompáñenme a darle la bienvenida a la licenciada Tania Pérez Leal, que está hoy con nosotros. Bienvenida, licenciada Tania, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta y muy agradecida de estar el día de hoy aquí, compartiendo este espacio en donde es posible reflexionar de temas sociales que creo en las mujeres, pero sobre todo hablando socialmente, que son temas de gran interés, que de pronto podemos hacer, y hablando de la violencia, se puede hacer una normalización de la misma. Y entonces empezamos a caer en cuenta de que este tipo de situaciones llegan a afectar hasta en cuestiones psicológicas, en cuestiones mentales, y que es importante hablarlo desde la prevención, como es este espacio que se me brinda. Estoy muy agradecida, muchas gracias, Jess, por esta invitación. No, al contrario, licenciada Tania, por favor, deme la oportunidad de leer su semblanza para que sepan qué es lo que está haciendo. Cuando leí tu semblanza, te voy a hablar de tú, porque ya te dije, está súper joven, bella, hermosa, y siento que si te hablo de usted, sí, el respeto lo hay, pero siento que te hago ver mucho más grande, y no. Te decía, cuando leí tu semblanza, quedé muy impresionada de todo lo que estás haciendo, porque hay cosas que desconocemos como sociedad. La verdad, me incluyo, hay cosas que desconozco de lo que estás haciendo y por favor, cuando lea tu semblanza, ahorita nos comentas de qué se trata para que pues sepamos qué es esto, por favor. Tania Anel Pérez Leal es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Educación por la Universidad UNIEM, así como también un diplomado en tanatología, una certificación ECO 539, realiza atención presencial del primer contacto a mujeres de víctima de violencia de género con experiencia en áreas educativas, asistencia clínica y jurídica, con intervención de casos, grupos y comunidades, así como atención de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, familiar, mujeres en situación de vulnerabilidad. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en programas de atención a niños migrantes de la calle y en la calle, programas enfocados a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, el fortalecimiento de la autonomía, cambio cultural y promoción de los derechos humanos. Incluso ha participado en la promoción de talleres
psicoeducativo, grupos de reflexión y estrategias de intervención con enfoque de género e interés superior del menor, destacando por su sensibilidad, empatía, compromiso social, así como generación de vínculos de confianza con las usuarias. Desde su ámbito educativo, siendo docente frente a grupo y nivel superior de las licenciaturas en Derecho, Psicología, Pedagogía, Educación y Trabajo Social, asimismo participando como asesor y sinodal de tesis. Actualmente forma parte de un equipo multidisciplinario en un centro libre de atención a mujeres, impulsando acciones orientadas al empoderamiento de las mujeres, alfabetización, atención y prevención de la violencia y desarrollo de habilidades para la vida. Con profundo respeto y admiración abrimos este espacio. Tania, de verdad, es increíble todo lo que estás haciendo y cómo estás haciendo visibilizar a todas esas personas con vulnerabilidad. No olviden que nuestro programa es violencia económica. Tania, nuevamente bienvenida, gracias por aceptar estar en el programa. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, por favor. Muchas gracias. Actualmente me desempeño en un centro libre que pertenece a la Secretaría de las Mujeres. Este centro libre tiene como finalidad realizar actividades de empoderamiento y autonomía de las mujeres. Va de la mano de la prevención, erradicación y atención de las violencias de género. Como sabemos, existen diferentes tipos y modalidades de las violencias y la finalidad de estos centros libres que se están aperturando en el Estado de México es justamente dar este acompañamiento a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia para generar una autonomía. Cuando hablamos de violencia económica podemos pensar que es algo que se está normalizado al día de hoy. Pocas de las mujeres que se acercan a nosotros llegan refiriéndonos directamente a una violencia económica como tal, ¿no? Sabemos que cuando algo no se nombra, no existe. Si no se nombra, no existe. Entonces, de pronto, es nombrar las violencias como lo son para poder identificarlas y saber de qué manera actuar. Entonces, nuestra finalidad en el equipo en el que me encuentro actualmente trabajando es justamente crear estas redes de mujeres que permitan una autonomía y un empoderamiento económico. Cuando hablamos de esto, abrimos muchas puertas para las mujeres que se encuentran atrapadas en un círculo de violencia y que muchas veces no se percata tanto la violencia económica porque no la vemos, porque no hay algo físico que podamos encontrar. Pero finalmente, el encontrar estos espacios es muy importante porque son servicios que son totalmente gratuitos y que están a la mano de todas las mujeres que en este momento estén viviendo una situación de violencia y que les permita encontrar de erradicar la violencia. Sí, esto que comentas es muy interesante porque diste un punto que debemos destacar. No hay violencia física, es algo que no está visible, pero es algo que existe. En este caso, ¿cómo podemos definir esta violencia? En contra de una persona con la finalidad de afectar un estado, ya sea físico, emocional o en este caso económico. Podemos encontrar diferentes tipos y modalidades de la violencia, como decíamos hace un ratito. Todas las modalidades y los tipos de violencia existentes van acompañados de un tipo de violencia que es el tipo de violencia psicológica. Todo lo que empieza como un círculo de violencia se encuentra principalmente por manipulación. Entonces, la manipulación número uno es la manipulación psicológica. Y de pronto encontramos la violencia económica como algo que se ha normalizado por roles tradicionales que seguimos repitiendo, los cuales se tienen la finalidad de erradicar. Tal es el caso, por ejemplo, de estas líneas de acción como las masculinidades positivas, en donde se trata justamente de crear una equidad de género. Entonces, encontramos que todo tipo de violencia existente tiene como finalidad causar un daño. Y este daño se puede encontrar a manera física, psicológica, pero también social. Entonces, la violencia es entendida como todo este acto que tiene como fin vulnerar a una persona o a alguien que se encuentra en este momento en una situación de una necesidad. Sí, es súper interesante esto que estás comentando. Con las mujeres que tú estás trabajando, ¿padecen este tipo de violencia? Veía que son en situación de calle, que son personas vulnerables, pero también leía que México tiene
el 30% de mujeres a partir de los 15 años que sufren esta violencia económica. Las personas con las que tú trabajas, porque veo que son niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de calle, también niños, ¿sufren este tipo de violencia? Sí, definitivamente el encontrar una víctima, se acercan a las instancias con un tema que posiblemente han identificado hasta el momento. Uh-huh. Al llegar a una institución a solicitar algún servicio es identificar una problemática o una necesidad que llevo arrastrando de tiempo atrás. Y esta situación se genera por una normalización de la violencia. De pronto encontramos patrones que se repiten y donde encontramos niñas, niños y adolescentes repitiendo estos mismos patrones hasta llegar a una edad adulta. Es entonces cuando nosotros, al hacer atenciones de primer contacto, podemos hacer visibles este tipo de violencias a través, por ejemplo, de la herramienta del violentómetro, que es una herramienta que implementa el Instituto Politécnico Nacional, en donde nosotros, al hacer preguntas y hacer una aplicación de un instrumento, podemos hacer esta parte de sensibilización y, sobre todo, dar a conocer los tipos de violencias que existen. Pensábamos hace un ratito que hablar de violencia comúnmente es pensar en algo físico, en hematomas, en alguna lesión que podamos tener expuesta y que podamos ver. De repente, cuando hacemos intervención con nuestras víctimas, nos llegan a comentar, bueno, pues es que yo no tengo violencia, ¿no? Yo nunca me ha golpeado, nunca me ha faltado el respeto, nunca ha habido nada de parte de él. Pero de pronto, de que te limita el dinero, por ejemplo, de que te controla el gasto, de que incluso ha sacado algunos préstamos a nombre tuyo. Y entonces encontramos aquí un tipo de violencia que se pudiera pensar es parte de una relación, es parte de lo que se vive en casa, ¿no? De repente encontramos aquellos adolescentes que van en búsqueda de una mejor calidad de vida encontrando a un proveedor. Porque de repente carencia de recursos económicos. Y entonces, al encontrar una persona que provee lo básico, creemos encontrar una persona segura. Pero hay que ver qué tan seguro es el contexto en el que estás viviendo y la situación en la que estás viviendo cuando se te pide un control excesivo de los gastos, ¿no? Encontramos la frase común, por ejemplo, de ¿por qué gastaste tanto el día de hoy? ¿Por qué no te sobró cambio? ¿Por qué compraste esto si no se necesita? Desde aquí encontramos un control que se traduce como una violencia económica. Sí, esto que mencionas de verdad es muy interesante y sobre todo porque quizás sí también lo hemos visto con nuestras abuelas, en el que estaban acostumbrados precisamente a vivir en carencias y ya cuando te encontrabas con algún novio o ellas mismas diciendo, ¿sabes qué? Ve con fulanito o cásate con él porque él sí tiene dinero y porque ahí no te va a faltar que comer, ¿no? Por ejemplo, igual dando clases también en nivel medio superior, estas historias me las contaban las alumnas. No, es que a mí ya me dijeron con quién me debo casar porque con él no voy a sufrir nada, mínimo la comida no me va a faltar. Pero esto que mencionas ya las están pues manipulando de esta manera en la que les dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué estás comprando esto? ¿O para qué lo necesitas? ¿Y en qué momento? Tú mencionabas hace un momentito acerca del violentómetro. A partir de ahí es cuando nos podemos dar cuenta, o ustedes como institución se dan cuenta porque realizan este test. Pero nosotras como mujeres, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta? Porque igual y ya lo normalizamos, no sabemos si estamos sufriendo esa violencia. Lo mencionabas también, que hacían preguntas a diversas mujeres y ellas comentaban, no, pues yo no estoy sufriendo esta violencia porque quizás ya lo normalizaron. Pero ¿qué podemos hacer o cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo realmente esta violencia económica? Claro. Darnos cuenta o visibilizar las violencias es algo que es meramente personal, pero también es algo que es social y que muchas veces se ve reprimido por esta situación. Cuando nos damos cuenta de una situación de violencias, cuando estás siendo afectada emocionalmente, pero también estás siendo afectada físicamente, socialmente, y cuando estás viendo que la relación ya no va en un sentido equitativo, que ya la situación no está resultando. ¿Por qué
¿Por qué decimos que es tan complicado? ¿O por qué vemos tan complejo esta parte de salir de las violencias? Porque de pronto las mismas redes de apoyo que nosotros tenemos son las redes que nos hacen caer en este círculo y que nos hacen volver a normalizar. Escuchemos frases como, por ejemplo, ¿qué vas a hacer si lo dejas? Tú nunca has trabajado, tú no sabes trabajar, ¿a dónde vas a ir? Como en este sentido, en una situación psicológica, por ejemplo, es pensar en el momento en el que tu cuerpo mismo también te está avisando y te está diciendo que algo no está bien. Las violencias llegan a escalar tanto, hace un ratito yo decía, la violencia de cualquier tipo viene acompañada principalmente, y no existe violencia sin que exista una violencia psicológica. Todo empieza desde las manipulaciones, desde los chantajes, desde meritarte palabras ofensivas, donde empiezan a dañar tu autoestima, y de pronto escuchamos esta frase, ¿no? Tanto se repite una mentira que se vuelve verdad. Y entonces empezamos a creernos lo que la otra persona quiere que tú creas de sus palabras, ¿no? Por ejemplo, es que tú no tienes familia, ¿tú a dónde vas a ir? Tú estás sola, nadie te va a ayudar, ¿quién te va a querer con tus hijos? Tú nunca has trabajado, tú no sabes hacer nada. Y entonces, al recurrir a una red de apoyo, de repente puede ser algo complejo, porque esta misma red de apoyo, al carecer de esta parte de conocer los tipos de violencias existentes, te pueden hacer creer que es normal lo que está pasando. Todas las parejas tienen problemas. Sí. Esto va a pasar. Cuando te das cuenta que incluso está siendo afectada tu salud física, que ya no puedes dormir, que estás aumentando de peso, que estás bajando de peso, que ni siquiera puedes mirarte al espejo como lo hacías anteriormente, que estás dejando de hacer lo que tú te solías hacer, empezamos a alertarnos y encontrar situaciones de alerta para empezar a hacer un análisis de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que está pasando en mi contexto, para entonces comprender que todo se traduce en cuestiones incluso físicas, en cuestiones incluso de nuestra salud, ¿no? Podemos encontrar incluso usuarias que nos han referido situaciones a tal grado, por ejemplo, de adquirir un cáncer, ¿no? O de adquirir una situación de insomnio, de no estar al 100% en sus esferas. ¿Por qué? Porque todo esto tiene como consecuencia unas violencias que venimos arrastrando, incluso desde nuestro propio núcleo familiar. Decíamos hace un rato, normalizarlo en casa. Yo eso vi con mi mamá. Esa era la pareja que mi mamá tuvo con mi papá, y entonces es algo normal, porque así lo vivió mi mamá. Sí, precisamente esto que comentas, Tania, viene en el libro Inocencia efímera en silencio, en donde María, que es la mamá de Jenny, vive esas circunstancias, pero su familia le comenta, ¿sabes qué? Ese hombre que hiciste, te aguantas. Y yo creo que muchas familias en zonas rurales todavía tienen estas ideologías y estas costumbres en las que les mencionan a sus hijas, ese hombre que hiciste, te aguantas, te va a dar lo que él puede o lo que él quiere. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Sí, tiene que ver con nuestra cultura también, con lo que se nos ha educado, con los roles de género que se han, de alguna manera, se han trabajado desde esta parte de la masculinidad tradicional, en donde el varón es quien provee y tú tienes que aguantarte, y como tal tú te debes a la persona que en este momento tiene el poder, ¿no? La persona que sale y que trae el dinero es quien tiene el poder, y por lo tanto tú te debes a. Pensando también, por ejemplo, en los arreglos que se hacían de los matrimonios, donde incluso no se pedía la opinión, ¿no? Y se veía una parte económica por las carencias que existían. Pensando en este sentido, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Y finalmente, pudiéramos pensar, desafortunadamente, tristemente, muchas de nosotras conocemos a una amiga, a una hermana, nuestra mamá, o quizá nosotras mismas en este momento o en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues justamente que se ve esta parte de los roles tradicionales, donde tú como mujer debes de quedarte en casa para ser la cuidadora principal. Yo soy el proveedor y por lo tanto yo tengo el poder sobre ti. Pensamos también que los tipos de violencia existentes se ven enmarcados en un círculo, un círculo que se repite, empezando en esta parte por la parte de la crisis, donde viene una situación mínima que hace que estalle una situación. Después de ahí viene la fase de la luna de miel, donde te pido que me disculpes, donde esto no va a volver a pasar, donde te prometo, te hago promesas y te pinto un panorama diferente para que tú vuelvas conmigo. Esto se repite de manera constante, es lo que nosotros les hacemos ver a nuestras usuarias. No es que tú tengas la culpa, porque de pronto solemos adquirir como estas frases que te dicen, ¿no? Es que es tu culpa, es que tú también
también lo provocas, es que tú algo haces para que él actúe así. Simplemente estás viviendo un círculo. Y este círculo de la violencia, desgraciadamente, puede durar años, pero es un círculo de la violencia que es individual y al cual no vamos a juzgar. Quizás si en este momento estás viviendo una situación de violencia, no es tu culpa. Sabemos que a nadie, absolutamente a nadie, le gusta vivir una situación de violencia. Simplemente hay algo que ahorita no te permite salir, pero que el día de mañana, que tú tengas las herramientas necesarias para salir, lo vas a hacer y entonces ya no va a haber vuelta atrás. Exacto. Entonces lo que mencionas es cíclica esta violencia, hay esta luna de miel en la que te agredo, te ofendo, te humillo, te insulto, genero este tipo de violencia, todavía no puedes llegar a los golpes, pero finalmente para convencerte, para endulzarte el oído, te mencionan eso, algo bonito para que vuelvas a caer a este círculo vicioso. Es correcto. Retomando esta parte de la violencia psicológica, un agresor tiene justamente esta análisis de la situación que tú estás viviendo emocionalmente y la necesidad que tú tienes en este momento. Y entonces, si la necesidad es una situación emocional, de pronto va a llegar a lo que sabe que tú necesitas y va a hacerte promesas. Te va a prometer que va a cambiar. Pensemos, ¿no?, en la parte de los juramentos de quienes tienen adicciones. Ahora sí voy a hacer un juramento, ahora sí voy a cambiar, es que yo te amo, y este tipo de palabras que se le conoce como luna de miel. Lo que hace que te pinten un panorama que tú necesitas en este momento o que para ti es lo necesario. Entonces, cuando vuelves a este círculo, a esta situación, en este círculo de la violencia, seguramente, y lo hemos visto desafortunadamente, que la violencia no disminuye. Tristemente, la violencia aumenta. Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos viviendo en una situación que se repite. Hay usuarias que incluso les ha tomado toda su vida, ¿no? Hemos tenido usuarias de la tercera edad que nos comentan, ahora sí me voy a divorciar, ahora sí ya no hay vuelta atrás. Y ahí, por ejemplo, jovencitas, tal vez adolescentes que llegan y me dicen, ya no más. Pero no es que una tenga más culpa que otra, simplemente que una obtuvo las herramientas para salir de la violencia más temprano que otra. Entonces, en este sentido hay que tener mucha empatía y hay que tratar de ser una red de apoyo para quien está viviendo una situación de violencia. Esas palabras, por ejemplo, de es que a ti te gusta regresar, es que ya te dijimos, es que tú quieres estar con él, es que tú no entiendes, es que entonces a ti también te gusta esa situación, lejos de ayudarnos, nos hacen sentir atrapadas y nos hacen sentir solas. Y es lo que ocurre. De pronto, ¿por qué no me habías contado, amiga? ¿Por qué no me habías contado, mamá? ¿Por qué no me habías contado, hermana, lo que estabas viviendo? Porque entonces me hace pensar que yo estoy sola y que ahora ya nadie va a creer en mí. Sí, inclusive se pueden sentir juzgadas, ¿no? Por contar su historia de lo que están viviendo, pueden sentir vergüenza o lo que mencionaste, esta red de apoyo que a veces no tenemos, el quien nos diga que esto que nos está pasando está mal, porque quizás sí podemos estar vendadas de los ojos y no nos damos cuenta que estamos sufriendo ese tipo de violencia. Lo que mencionabas hace un momento también se me hace muy interesante. El agresor se va a dar cuenta cuál es tu punto débil y ahí es donde te va a atacar, porque sabe o te hace pensar que no eres autosuficiente, que no vas a poder salir de ese agujero en el que estás, entre comillas, porque sí puedes hacerlo, ¿no? Sí puedes salir de ahí, pero el agresor precisamente va a tocar la herida donde sabe que te duele más. Es correcto. Sí, acompañando este proceso es importante también, hablábamos, retomando la parte de las redes de apoyo, de pronto suelen ser como primer momento redes familiares, redes incluso religiosas tal vez, o el tipo de redes de amistades, pero también encontramos las redes institucionales y que justamente son estos programas a nivel federal, municipal, estatal, que tienen como finalidad hacer un acompañamiento con enfoque de género, para que tú sepas que no estás sola. De pronto, antes de comenzar, yo me he desempeñado siempre en el área jurídica, pero cuando tienes esta perspectiva de género, le das mucho sentido a estas palabras de no estás sola. Muchas veces las hemos escuchado, pero es una realidad. Las instituciones están trabajando día con día para crear, por ejemplo, refugios, espacios seguros para que las mujeres puedan refugiarse, puedan encontrar una red de apoyo y puedan encontrar un espacio seguro. Saber que no estás sola es algo que también
te hace adquirir herramientas para tomar una decisión firme. Y esto se puede complementar con el trabajo que hacemos multidisciplinario, que es una terapia psicológica. Empezando a trabajar la parte psicológica, podemos empezar a reforzar decisiones que te ayuden a salir de este círculo de la violencia. Sí, por ejemplo, las mujeres que han llegado a estas instituciones que comentas, van cuando ya sufrieron alguna agresión física, porque supongo que antes no han identificado que sufren esta violencia económica. El tema como tal es violencia económica, pero ellas van cuando ya identificaron que tienen una agresión física, y ahí es cuando detectan la violencia económica, o llegan diciendo, oye, creo que sufro violencia económica. Claro, en su mayoría llegan cuando ya hay violencias físicas. Okay. Por eso es la importancia de dar a conocer los tipos de violencia y en este sentido empezar a crear también conciencia para hacer denuncias con respecto a las violencias económicas. No es necesario que tú llegues a hacer una denuncia por cuestiones físicas. Si estás viviendo una situación económica, puedes recurrir a acciones, por ejemplo, como solicitar una guardia y custodia, como medidas de protección, como recurrir a situaciones y acompañamientos jurídicos pertinentes que te ayuden. El recibir asesorías jurídicas, por ejemplo, también te benefician a recibir, empezar a tomar decisiones. Cuando tú estás informada, puedes tomar una decisión. Son muy pocos los casos de usuarias que llegan con tipos de violencias que no sean físicas. En su mayoría es la violencia física, pero podríamos decir que es 1 entre 10 que llegan a denunciar una violencia de tipo económica. En su mayoría creemos que si no hay golpes, no hay violencia. Por lo tanto, no pasa mayores, no está pasando nada. ¿Por qué no me ha golpeado? Pero sí, hemos recibido incluso usuarias que ya hablando de lo que decíamos del círculo de la violencia, que este tipo de situaciones son repetitivas. Incluso hay usuarias que ya tienen antecedentes de denuncias por esta misma situación. Y lo que decíamos precisamente, de los años que pasaron a la primera vez que vino al día de hoy, este tipo de violencia ya aumentó. Y ya no es una violencia, ya son más violencias que se van aumentando a los hechos que en un momento le hicieron llegar con nosotros. Ok, fue evolutiva, fue creciendo como tal. Y aquí, cuando llegan estas mujeres con este tipo de violencias, ¿cómo les afecta psicológicamente? Tú mencionabas que reciben este apoyo, pero ellas, ¿cómo llegan con todas estas, aparte de que son agresiones físicas y la violencia económica, cómo se sienten emocionalmente? Porque lo mencionabas hace un momento, es fácil criticarlas y es fácil decir, oye, estás pasando esto, pero si yo ya estoy sufriendo esa violencia y no lo he identificado o ya lo identifiqué o mi autoestima está por el suelo. Claro, es imposible de pronto no llegar, el principio que nosotros tenemos es esta parte de la empatía. Ser empáticos y no juzgar. Son los principios que nosotros debemos de tener y tener la perspectiva de género. Es esta parte de una escucha, de un acompañamiento, de saber qué es lo que tú necesitas. De pronto, lo que hablábamos hace un ratito, también parte de nuestras funciones es formar una red de mujeres que nos ayuden a prevenir y atender las violencias. Hay quienes te dicen, yo vine aquí porque mi cuñada, porque mi amiga, porque mi hermana vino y recibió el apoyo que necesitaba. Entonces, ella es la que me hizo venir aquí. Y estoy el día de hoy aquí. Cuando nosotros detectamos una situación donde principalmente prevalece la violencia económica, hacemos esta labor de trabajar con la compañera que es la promotora de derechos y la compañera que es la encargada del empoderamiento, pues de canalizarlas y vincularlas a un tipo de servicio que nosotros ofrecemos, que son cursos que duran 9 días, que son muy breves y que te brindan herramientas para generar un autoempleo. Pensemos, por ejemplo, en un curso de globos, de arreglos florales. Estos cursos duran 9 días. Al finalizar, se te hace entrega de una constancia que te permite certificarte o dar a conocer que adquiriste los conocimientos ante la Secretaría del Trabajo. Y entonces, de esta manera, porque hay que agregarle también que a estos roles tradicionales, en muchas ocasiones es que las mujeres vienen acompañadas de sus hijas, de sus hijos. Y entonces es cuando te dicen, quiero trabajar, pero entrar, por ejemplo, a una empresa es estar de lleno de 9 de la mañana a 6, rolar turnos, por ejemplo, y es descuidar un poquito la parte de la crianza. El brindarles estos cursos les permite adquirir herramientas en 9 días,
que te va a permitir empezar a generar un ingreso y un emprendimiento que te va a dar resultados inmediatos. Por lo general, el ingreso va justamente de redes de mujeres, entre ellas mismas que forman el grupo. De pronto se empiezan a recomendar y empiezan a hacer grupos y empiezan a generar el apoyo hacia la otra compañera que en este momento requiere, por ejemplo, de tomar un evento para arreglos de flores o un evento para globos, ¿no? Entonces, entre ellas mismas se empiezan a recomendar y empezamos a generar autonomía económica, que a ellas les hace sentir muy tranquilas porque entonces no tienes que meterte de lleno a un trabajo y así puedes estar al pendiente de tus hijas, de tus hijos. Sí, ya trabajan con sus propios tiempos y lo que comentabas, la empatía es súper importante, pero esta red de apoyo es con las mismas mujeres que han sido violentadas y sobre todo saben por lo que es pasar por esa violencia y por ende están apoyando a estas mujeres que acaban de sufrir la violencia y que pueden salir adelante con esos tipos de cursos. Eso se me hace un programa súper hermoso, porque les da autoempleo, saben que pueden ser autónomas económicamente y ya no van a depender de una persona que las esté limitando. Y la verdad es un programa muy interesante, muy bonito para que puedan seguir adelante. Claro, es justamente reforzar esta parte de no estás sola. Hay una red de mujeres que te está esperando, que no te va a juzgar y que te va a apoyar en este momento en lo que tú requieras. Pensemos en esta parte del impacto que genera una dependencia económica. Pensemos también en los bienes, por ejemplo. Muchas de ellas me dicen, pues me voy a casa de mi mamá, por ejemplo, pero es llegar a un espacio donde incluso ya no es tu propio espacio, ¿no? Porque ya vive a lo mejor alguien más ahí, porque no existen las comodidades que tenías en tu anterior domicilio, y entonces es ajustarte a un nuevo tipo de vida con tus hijas, con tus hijos. Entonces, en esta parte también se les brinda la asesoría jurídica para saber qué es lo que se puede hacer con esta parte de los bienes. Hay muchas usuarias que me dicen, ¿sabes qué? Es que he trabajado muchos años, yo construí esa casa, yo ayudé a poner las puertas, yo esto, y comienza justamente esta parte de al sentirse impotentes, al no poder adquirir una vivienda de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es como de, ¿por qué me voy a salir y sigo ahí? Porque no me voy a ir de esa casa. Entonces es esta parte también de generarles un espacio de confianza y hacerles saber que tal vez es poco a poco, pero que va a haber siempre una mujer que esté al lado de ti y que no te va a juzgar. Sí, fíjate que hay personas igual que me han comentado que sufren ese tipo de violencia en el que les limitan las cantidades, en el que, por ejemplo, esto que acabas de mencionar en la construcción de la casa, que han aportado, pero que de repente le dicen, tú no has hecho nada, tú no, ni has aportado, ni tienes, ¿cómo decirlo?, derecho a todo esto que hay aquí. Y se sienten minimizadas en las que, ¿sabes qué? Pues creo que ni es mi casa, no siento que sea parte de esta familia. Y emocionalmente me han comentado, es doloroso porque he trabajado, he estado ahí, quizás si no he aportado a veces económicamente, pero he estado trabajando para cuidar a mis hijos y ahora me voy a divorciar y ¿quién se va a quedar con esto? Yo creo que también les surge a ellos esta inseguridad en la que no saben hacia dónde se van a mover y también lo que mencionas es muy bueno porque les están asesorando jurídicamente a dónde se deben de dirigir, qué es lo que tienen que hacer y la palabra que me gustó que mencionaste, que sepan que no están solas. Claro. Encontramos entonces en esta parte que vivir una situación de violencia es encontrarte en una etapa de duelo también, es una pérdida, el darte cuenta de que la relación o esta situación no funcionó como eran tus expectativas, entonces es enfrentarte a una parte de duelo y después de ahí le agregamos la parte de los bienes, ¿no? Viene la parte económica, que de pronto también pesa, porque resulta que tú te dedicaste al hogar, te dedicaste a estar criando, por ejemplo, y en este momento la persona que provee o la persona que estaba dando lo básico en el hogar ya no va a estar. Se tiene que volver a reconstruir este hogar, se tiene que volver a generar otro tipo de roles en la familia. Y entonces
es cuando nosotros ofrecemos esta atención integral, multidisciplinaria, para hacer un soporte de las usuarias emocionalmente. Sabemos que, de acuerdo a lo que dice la OMS, la salud se define como el equilibrio biopsicosocial que se tiene, hablando de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, ¿no? Y que aquí en la parte social entraría, pues decíamos, en las redes de apoyo, ya sea familiares, de amigos, institucionales incluso, y las económicas. Porque pudiéramos pensar, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué juzgas tanto a esa mujer? ¿Por qué señalas tanto a esa mujer cuando en realidad no sabes cuál es su limitante en este momento? Por supuesto que si tú le dices ahorita a una mujer, ¿sabes qué? Vete de ahí, deja la casa. Tú no sabes todo el esfuerzo y todo lo que ella hizo para tener ese hogar. Y no es tan fácil entonces decirle, salte de ahí. ¿Me explico? Entonces es cuando empezamos justamente a generar empatía con la situación que tú estás viviendo. Todo lleva un proceso y todo es a su ritmo. Y sí, por supuesto que es complicado y volvemos a caer muchas veces en este círculo. Pero cuando yo les hago saber a las usuarias, el día de hoy tú ya tomaste una decisión y esa decisión es venir a pedir información. Porque muchas veces lo decimos, lo dejo para el lunes, el martes voy, ahora sí el siguiente mes, y lo vamos postergando. Entonces, el hecho de que tú llegues aquí es informarte y tener una decisión. Cuando tú sales de aquí, te vas con la información necesaria para que tomes la decisión en el momento que tú lo decidas y que tus herramientas te lo permitan. Exacto. ¿Influye aquí el factor sociocultural? ¿Solamente es en el factor socioeconómico bajo, por decirlo de esta manera? ¿O en cualquier nivel socioeconómico puede haber este tipo de violencia? En cualquiera. De repente también encontramos que hay usuarias incluso con posgrados, por ejemplo, con economías estables, que llegan y se sienten muy avergonzadas. Porque de pronto te dicen, es que ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí? Me siento muy avergonzada porque yo, incluso, por ejemplo, ¿no? Yo soy psicóloga y a mí no me tendría que estar pasando esto. Pero las violencias no distinguen de edades, no distinguen de nivel socioeconómico, no distinguen incluso de educación, de nivel educativo. Las violencias se dan de diferentes maneras. Y tampoco es que tú te debas de sentir apenada. Muchas veces eso también es una limitante, lo que te dicen, ¿no? Tú tan preparada, tan estudiada y permitiendo esto, ¿cómo es posible? Sí. No es necesario tener ciertas características para decir, ella es víctima de violencia. Sí, yo creo que esa señalización debe de ser la peor, en la que te digan, oye, tú preparada con alguna licenciatura, con mucho conocimiento, y que estés pasando por eso. Al ser señalada de esta manera te hacen, supongo que sentir mucho más pequeñita de lo que ya te sientes y sobre todo que te digan, tú con licenciatura, tú con tu carrera y estás dejando que te maltraten de esta manera. Yo creo que es cuando menos pueden hablar, pues cuando guardan silencio precisamente. Claro, entonces está nuestra labor hacerle saber que no está siendo juzgada en ese momento, que la información que ahí estamos trabajando es confidencial y que es una situación que se ha repetido y que necesitas tú empezar a tomar esta conciencia, y empezamos incluso muchas veces por la parte psicológica. Al ofrecerle estos servicios es cuando te permite darte cuenta de que no es tu culpa lo que está pasando. Es algo que está sucediendo y que tiene un antecedente y que afortunadamente tú ya lo detectaste. Pensando en niveles socioeconómicos estables, por ejemplo, muchas veces el control económico se da a través de yo controlo lo que tú estás gastando, yo llevo el control de tus ingresos, de tus egresos, decíamos hace un ratito, ¿no? Nos ha pasado, saco préstamos a tu nombre, créditos a tu nombre y incluso llego a retenerte estos mismos servicios. Eso también es un tipo de violencia económica, aunque digamos, bueno, gano lo necesario para tener una estabilidad, pero entonces no es mi dinero, no es lo que yo gano, simplemente es ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Y por qué estás gastando tanto? ¿Y dónde está el dinero que tú ganas? Esto también es un tipo de violencia económica, el control que hacen sobre tus propios ingresos. Ok, y fíjate, lo estamos enfocando un poquito más hacia la mujer, pero ¿también el hombre sufre ese tipo de violencia? Ay, perdón, es que se cortó y ya no escuché. Perdón. Sí, te mencionaba, ¿este tipo de violencia solamente lo padecen las mujeres o también los hombres? ¿Han tenido casos en el que vayan hombres y les digan,
¿sabes qué? Estoy pasando por ese tipo de situación. No, definitivamente este tipo de violencia se da, hablando de una perspectiva de género, sí hablamos de las violencias de género porque las estadísticas marcan por razones de género hacia las mujeres, pero tampoco podemos hacer omisión de la otra parte, encontrando una equidad. Es por eso que se está trabajando con esta cuestión de las nuevas masculinidades, en donde se está trabajando el volver a reestructurar el rol que tú tienes. Como varones también se te dice que debes de ser el proveedor, que debes de ser fuerte, que no debes de llorar, que tú debes de llevar el control, que tú debes de tener de alguna manera liderazgo en la familia, que tú no tienes que barrer, que tú no tienes que planchar, y empezamos a pensar en estos roles de género. Trabajar las nuevas masculinidades es justamente trabajar en una nueva ideología de lo que es ser un varón, de lo que a ti se te ha dicho. Pensemos en los estereotipos, en el azul y el rosa, por ejemplo, sí, ¿no? Y el varón es el azul y las mujeres es el rosa. Entonces, trabajar las nuevas masculinidades es volver a reeducar a la sociedad de varones, que no es tu culpa tampoco lo que se te dijo y lo que viviste en casa, lo que se te dijo que era un hombre, lo que el machismo está prevaleciendo. Y este tipo de violencias también se dan en los presupuestos. Entonces, este es el reto que se tiene, trabajar desde ambos polos, para que la violencia pueda erradicarse desde quien genera y desde quien es víctima. Sí, porque precisamente esto que mencionas, esto viene parte desde nuestra educación. Si nosotros como papás estamos educando a nuestros hijos y les estamos colocando en ese chip de que tú vas a ser el proveedor y las chicas van a ser las que van a estar en casa, las que no van a proveer económicamente, pero van a estar en el hogar. Pero ¿qué sucede si tú como mujer dices, ok, yo acepto ese rol, yo me siento bien estar cuidando a mi familia, y él también lo está aceptando, inclusive ni se da cuenta que está sufriendo la violencia, todo puede seguir surgiendo de manera natural? Claro, sí, pues justamente viene de esta parte que nos han educado y se nos han dicho que está bien. Pero pensemos en esta parte de enseñar y dar herramientas básicas a los varones, como es, por ejemplo, cocinar, barrer, trapear, labores del hogar, que lejos de darte mayor crédito como varón, te hacen una persona funcional. Así de sencillo. No importa el género que tú tengas, es ser una persona funcional. En algún momento de tu vida vas a necesitar cocinar, en algún momento de tu vida vas a necesitar lavarte tu propia ropa. No se trata de roles, se trata de que seas una persona funcional. Y que cuando llegues a formar una pareja, un equipo, justamente sea esta parte, un equipo donde se distribuyan las tareas sin importar qué es lo que puedan decir los demás. Sí, inclusive justo de esa manera, por ejemplo, yo daré el ejemplo, educo hacia mis hijos, les digo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a cocinar, a barrer, a trapear, porque inclusive si te vas a trabajar o a estudiar a algún otro lado, alguna otra parte de tanto del país o en el extranjero, y que no tengas estas herramientas en las que tú solito puedas ser autosuficiente, ahí es donde van a empezar los problemas. Entonces, yo creo que como papás sí debemos de inculcar a nuestros hijos en el que aprendan a ser autosuficientes. Claro. Sí, es la nueva manera de entender las realidades sociales y de prevenir este tipo de violencias. Encontramos entonces que es muy importante hablar de la violencia económica y nombrarla como tal, para que nosotros podamos empezar a tomar acciones que nos permitan generar un espacio libre de violencia y empezar justamente a trabajar sobre lo que está ocurriendo. Importante es que como mujeres podamos empezar a tomar cursos, por ejemplo, de economía, de finanzas, de saber cómo poder generar mayor recurso, cómo cuidar nuestros propios ingresos, empezar a crear empleos, autoempleos que te permitan tener a ti un sustento propio, independientemente que te encuentres en pareja o no. El tener un ingreso propio y un dinero propio te permite a ti tener la libertad incluso de decir, ya no me voy a quedar aquí, voy a irme y tengo lo necesario para poder salir de aquí económicamente hablando. Porque sí, de pronto podríamos pensar es que el dinero no lo es todo, pero por lo menos necesitas dinero para comer, básico. Exacto. Y entonces si sales del hogar con hijas, hijos, pues vas a necesitar este ingreso. Es un bien necesario. ¿Ese tipo de violencia solamente se vive en la casa, en el hogar, con pareja, con la familia, o también se puede vivir en el sector laboral?
No, pensemos también, por ejemplo, en el tipo de violencia trabajo, pensemos en las oportunidades y los ingresos que se le dan a los varones, la desventaja que pudiera existir entre una dirección y un sueldo que se le da a un hombre y un sueldo que se le da a las mujeres, también es un tipo de violencia económica desde la parte institucional. Sí, sí, claro, pensando en todos estos trabajos y como lo mencionas, que pueden ser similares a lo que hace un hombre y hace una mujer, pero finalmente también están ejerciendo violencia al tener un sueldo desigual. Así es importante entonces también nosotros les hacemos saber a las usuarias que la violencia no nada más se da en el contexto de pareja, se da en el contexto incluso hablando de modalidades, se da en la familia, se da en la misma comunidad, por ejemplo, se da en el trabajo, se da en las escuelas también. Y entre tu propia red de amigos, entre tu propia red de apoyo, también empezamos a perpetuar las violencias con esto que se tiene muy marcado, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, los roles de género, lo que tu deber es, la exigencia que tenemos como mujeres constantemente y todos los roles que se nos asignan. Si eres hija, si eres mamá, si eres hermana, si eres maestra, si eres... y empiezan a señalarnos, ¿no? De acuerdo a los roles que nosotros empezamos a desempeñar es, tú debes de... Y tú tendrías que, porque ese es tu deber. Sí, son muchos roles los que debemos de desempeñar y tenemos que hacer todos bien, y ahí también es donde viene esta exigencia social, ¿no? Porque no solamente nosotros nos autoexigimos, pero también viene esta exigencia social. Sí, de todo el tiempo estar siendo señaladas, de todo el tiempo estar siendo observadas. Si eres una mamá, deberías de ser cariñosa, deberías de tener paciencia, deberías de saber lo que tu hijo necesita, deberías de... Y todo el tiempo es una lista interminable del deber ser. Ahora agrégale que debes de ser también una buena esposa a la par, pero también debes de ser una buena hija, porque ya te olvidaste de tus padres. Debes de ser una buena hermana. Y entonces tu deber es... Y todo el tiempo estamos cargando con estas culpas y estos roles que al final de cuentas te hacen creer que no eres una buena hija, una buena hermana, porque te empiezan a dar etiquetas que al final nosotras empezamos a creernos y a cargar, y que hacen que tu salud mental, por ejemplo, empiece a deteriorarse. Y decíamos como consecuencia incluso la salud física. Sí, hace un momento mencionabas eso, que hasta inclusive puede dar cáncer por todas estas presiones socioemocionales que tenemos. De pronto encontramos que el reprimir las emociones empiezan a generar malestares físicos. Insomnio, por ejemplo, y sabemos que el no dormir adecuadamente trae muchas consecuencias. El dejar de comer. De pronto hay usuarias que nos dicen, es que no tengo hambre, todo el tiempo tengo sueño, todo el tiempo estoy enojada, todo el tiempo estoy irritable. Por supuesto, porque estás generando un desequilibrio en tu organismo que te hace incluso sentirte en un estado de depresión, por ejemplo, en donde ya no le encuentras sentido a lo que estás haciendo, a lo que estás viviendo, aunque de pronto nos enumeran, es que tengo trabajo, es que tengo pareja, es que tengo hijos, y nos empiezan a decir, y no entiendo por qué me siento triste, porque hay algo que te está ocurriendo, que estás minimizando, que estás normalizando y que está recayendo en tu estado físico. Y entonces, al empezar a descuidar nuestro estado físico y nuestra salud física, por supuesto que va a llegar el momento en el que nuestro cuerpo nos va a pedir y nos va a cobrar factura de lo que estamos haciendo, por lo que estamos descuidando. Sí, exacto. Lo que hace el cuerpo es, de alguna u otra manera, va a somatizar todas esas emociones reprimidas que tenemos, y por algún lado deben salir, en alguna enfermedad se van a reflejar, y es donde debemos estar pendientes qué es lo que nuestro cuerpo nos está manifestando, de qué manera y qué tipo de enfermedad, porque inclusive... inclusive dependiendo del tipo de síntoma que tengamos, es el tipo de emoción que estamos reprimiendo. Claro, y es lo que hablábamos de la importancia de esta intervención multidisciplinaria. La atención psicológica, la atención física, y también, por ejemplo, nosotros brindamos algunos talleres de defensa personal, por ejemplo, o algunos talleres que tienen que ver con cuestiones físicas, con entrenamientos físicos o con cuestiones de mantenerte activa. Tuvimos la oportunidad también de trabajar con una nutrióloga
que nos enseñó también a cuidarnos desde lo que estás consumiendo, cómo lo estás consumiendo y en qué cantidad lo estás consumiendo. Entonces, cuidar tu salud. Qué interesante todo eso que estás comentando. La verdad es que es muy padre que haya ese tipo de programas para que las mujeres se puedan proteger con estos cursos de defensa personal y sobre todo la nutrióloga para que también dicen que somos lo que comemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar para estar bien, para reflejar todo eso? Oye, por favor, ¿me puedes mencionar a qué lugar o en dónde se encuentra esta institución por si alguna mujer que está siendo violentada u hombres también puedan acudir a estas instancias? Con gusto. Actualmente me encuentro en el Centro Libre de Ciudad Mujeres San Mateotenco. En el Estado de México hay 3 ciudades mujeres. Una de ellas está en San Mateotenco, Amecameca y La Paz. Pero en casi todos los municipios del Estado de México hay un centro libre. Y si no, están las unidades de atención a mujeres en situación de violencia que son unidas. Podemos incluso recurrir al número de líneas sin violencia, que es el 810-84-053, en donde nosotros podemos consultar vía telefónica alguna situación, alguna asesoría jurídica, alguna contención emocional o expresar alguna situación de violencia, y la misma línea nos puede canalizar al centro libre más cercano o, en su caso, a la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia más cercano a nuestro municipio. Ay, muy bien. Después, por favor, nos proporcionas ese número para colocarlo en el programa. Y también no sé si haya la posibilidad de que nos proporciones el violentómetro para colocarlo, o eso solamente ustedes lo pueden aplicar cuando van las personas violentadas, o lo podemos colocar en el programa para que ellos solitos se autoevalúen, o no es posible. No, por supuesto, el violentómetro está abierto a toda la población. Ajá. Es un instrumento que podemos consultar para comenzar a ver en qué nivel de violencia nos encontramos. Este violentómetro justamente funciona como un semáforo, viene por colores para detectar y prevenir alguna situación, viene con frases y situaciones donde nosotros podemos detectar qué es lo que está pasando en este momento en la relación que tenemos o lo que estamos viviendo. Con mucho gusto se lo proporcionamos para poder hacérselo dar a conocer a la mayor población posible y formar justamente esta red de prevención de violencia. Muchas gracias. La verdad es que sería genial que lo podamos tener a la mano. Y entonces aquí, ¿qué podemos hacer como sociedad para minimizar o visibilizar este tipo de problema? Aparte de todo lo que ya nos has mencionado, que han sido muchas cosas, ¿qué más podemos hacer todos unidos como sociedad para minimizarlo? Bien, hace un momento les comentaba, lo importante es que empecemos a acompañar, acompañar sin juzgar. Existen muchas campañas, existen muchos programas a nivel municipal, federal, estatal, este tipo de situaciones de prevención de la violencia, pero como sociedad, si tú tienes cerca a una mujer, a una persona que esté en situación de violencia, has de saber que no está sola. Puedes volverte una red de apoyo en esta parte de hacer un acompañamiento sin juzgar. De repente nos es es muy práctico para nosotros o muy fácil decir, si yo estuviera en tu lugar, yo no permitiría y empezar a crear situaciones de juicio. Más bien es preguntarle qué necesitas en este momento. Empezar a nombrar las violencias, como decía en mi momento, porque si algo no se nombra, no existe. Empezar a nombrar las violencias como son. Empezar a identificar este tipo de violencias nos va a permitir empezar a velar por nuestros derechos y a buscar alguna alternativa de prevención y atención de la violencia. Hablando específicamente de la violencia económica, no se trata nada más de un tema financiero, se trata de un derecho. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y si en este momento estamos hablando de una parte económica, por supuesto que es tu derecho encontrar la autonomía y encontrar justamente esta parte que te permita tener herramientas para salir de esta situación que tú no quieres y de la cual tú tampoco eres culpable. Simplemente es algo que está ocurriendo y que, vuelvo a repetir, no estás sola. Sí, muchas gracias, Tania. La verdad es que estoy muy agradecida con toda esta información tan importante que nos estás dando. Pues ya se nos acabó el tiempo, estoy muy agradecida. Por favor, ¿qué mensaje te gustaría dar aparte de todo lo que nos has mencionado? No sé si tengas algún mensaje que les quieras dar a todas estas mujeres y hombres, porque yo creo que no solamente la mujer es la que lo sufre, también hay hombres que son violentados. Entonces, este programa va
para ambos géneros, ambos géneros. Claro. A mí me gustaría hacerles saber a la sociedad en general que estamos trabajando desde diferentes ámbitos, en este caso, hablando del área donde me encuentro, el Centro Libre, estamos trabajando para atender las violencias, para prevenirlas. Y sobre todo, hacerles saber que se acerquen, que los servicios son gratuitos, que estamos para ustedes y que es importante que el día de hoy tomes una decisión y que no importa el tiempo que haya pasado, nosotros te creemos en lo que estás viviendo y te vamos a acompañar en todo este proceso. Entonces, la parte de normalizar es algo que hemos tenido de tiempo atrás, pero no significa que porque las cosas se hayan hecho así, tienen que seguir siendo así. Podemos empezar a romper con pequeños patrones, como pudiera ser empezar a identificar estas violencias, pero también empezar a prevenirlas desde mí, desde permitirme a mí misma encontrar un espacio para mí, porque de pronto llegamos a sentirnos muy culpables cuando somos madres, por ejemplo, al comerte un chocolate, ¿no? Y entonces es permitirte a ti misma, a ti mismo, empezar con acciones pequeñas que beneficien tu salud, que beneficien la situación en la que te encuentras y empezar a trabajar sobre aquello que tú sabes que en este momento no necesitas en tu vida, empezar a trabajarlo y empezar a reconocerlo. Qué bonito mensaje, sobre todo eso, empezar a conocernos, a identificar qué es aquello que no nos gusta o qué es aquello lo que nos mueve para seguir adelante. Si de plano ahí no te sientes bien, es que ahí no es tu lugar. Es correcto. Tania, de verdad, gracias. Espero que no sea la última vez. Ya te comprometí ahorita en el pequeño receso que tuvimos para que por favor nos acompañes presencialmente. Desafortunadamente estás un poquito lejos de las instalaciones, pero ojalá podamos coincidir nuevamente. Gracias por tu tiempo, por enseñarnos, por instruirnos, por comentarnos que había o que hay esta Ciudad Mujeres. La verdad es que yo la desconocía, que existía o que existe esta institución y wow, de verdad nuevamente súper encantada de todo lo que haces, agradecida y muy orgullosa de la mujer que eres. Te lo comentaba hace un momento, cuando leo tu semblanza me doy cuenta todo lo que has trabajado, todo lo que has hecho y que no es fácil estar en tu lugar. Gracias, Tania, te abrazo y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que esta información les sirva. Por favor, sigan nuestras redes sociales, suscríbanse. Estamos en 22 países. Esta es nuestra 4ª temporada de Rompiendo el Silencio sin Barreras. Hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. No olviden comprar su libro Inocencia Efímera en Silencio. Lo encuentran en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.